Buenos días, hermanos. Buenos días a todos. Sean bienvenidos. Qué gusto que podamos estar juntos nuevamente y gracias a Dios por permitirnos esta oportunidad. Quiero dar gracias a Dios también en especial porque hoy tenemos la oportunidad de iniciar un nuevo estudio de discipulado con un material nuevo, conociendo al Dios vivo. Y si estamos utilizando un material nuevo, pues significa que teníamos uno antiguo, ¿verdad? Uno anterior. Y también quiero dar gracias a Dios precisamente por la oportunidad de haber podido estudiar ese material anterior, Nueva Vida en Cristo y quién es Jesucristo, que nos llevó un par de años, en realidad, incluso por las pausas que tuvimos y todo, pero creo que fue de mucha bendición la oportunidad de recordar esos principios fundamentales de la doctrina cristiana, de la doctrina bíblica. Y creo que para muchos, inclusive, aunque no fuéramos nuevos en la fe, nos sirvió para recordar esos principios, para apuntalar nuestros cimientos doctrinales de nuestra fe cristiana. Y creo que fue de mucha utilidad. Creo que Dios utilizó este material para edificarnos, para llamar la atención a nuestras vidas en ciertos aspectos en los que es necesario hacerlo, y gracias a Dios por ello. Y ahora, repito, pues ya tuvimos la oportunidad de estudiar esa Nueva Vida en Cristo, los 6 volúmenes, y ahora tenemos esta oportunidad de seguir aprendiendo de la palabra de Dios, de seguir fortaleciendo nuestros cimientos, nuestros fundamentos cristianos. Y este material que ahora vamos a llevar, conociendo perdón, ya me trabé. ¿Cómo se llama? Ayúdenme. Conociendo al Dios vivo. Gracias. Conociendo al Dios vivo es un material, lo he ojeado y es un material bastante útil, de mucha bendición, creo que va a ser. Y es importante que cada uno de nosotros tomemos con seriedad el estudio de este discipulado. No es simplemente venir para cumplir el tiempo del horario, de que haya asistencia en el discipulado, o simplemente ver qué puedo aprender el día de hoy. Siempre podemos aprender algo, ¿verdad? Pero de verdad, este material nos va a ayudar a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente, a animarnos a seguir en el camino, a tomar nuevas fuerzas. Si por ahí hemos tenido algún tiempo de desánimo, esto nos va a ayudar a tomar fuerzas nuevas. Entonces, repito, el material se llama Conociendo al Dios Vivo, y precisamente en eso está enfocado este primer material. Tengo que decirles que a pesar de que el manual es bastante grueso, son más de 300 páginas, es el primer material. Hay más material todavía acerca de este hermano, de este autor de este libro, que es de mucha bendición, Paul David Washer. Y sin duda este primer manual, así que prepárense porque va a haber más. Este primer manual va a ser de mucha bendición. Y como lo dice el título, Conociendo al Dios Vivo, está enfocado en eso, en que el cristiano, el creyente, pueda conocer más a fondo la persona de Dios. ¿Quién es Dios? Pero no solamente conocer información acerca de Él, no solamente tener datos acerca de Él, sino conocerlo a fondo, de una manera más íntima, en la medida de nuestra capacidad como seres humanos. Porque como ya hemos mencionado antes, Dios es un Dios superior, supremo, poderoso, un Dios grande que queda fuera del alcance de nuestra comprensión, pero en nuestra capacidad humana de entender las cosas podemos llenarnos nosotros lo más posible del conocimiento de Dios, y eso será una bendición enorme. Entonces yo, repito, quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad, y repito,
deseo que para cada uno de nosotros sea un reto el iniciar con este material, conociendo al Dios vivo, y que esto nos ayude, nos acerque a conocer más a ese Dios que es el creador de nuestras vidas, creador de todo lo que hay, quien nos ha provisto de esa salvación tan maravillosa que atesoramos tanto. ¿Es así? Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios y a pedir su dirección una vez más para este tiempo. Así que así como están sentados, tomamos actitud de oración. Señor, te doy gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por ser tan bueno con nosotros. Gracias por ahora permitirnos la oportunidad de iniciar este nuevo estudio de discipulado, conociendo al Dios vivo. Gracias por habernos permitido trabajar, estudiar, crecer con el material anterior. Permite que esa semilla que se haya sembrado en nuestros corazones dé fruto por el poder de tu Santo Espíritu, y que ese fruto sea para honra y gloria de tu nombre. Pero ahora, Señor, con este nuevo material, con este nuevo estudio que vamos a llevar, permítenos, Señor, permítenos conocerte más a fondo, permítenos acercarnos más a ti, permítenos saber más de tu voluntad para nosotros, para tus hijos, para nuestras familias, para esta tu iglesia. Permítenos regocijarnos en el conocimiento de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender las cosas que se nos dificultan, que tu Santo Espíritu abra nuestra mente y nuestro corazón para aprender de tu palabra, para crecer en ti. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Bendice, por favor, este tiempo de estudio. Ayúdanos a crecer en tu palabra. Por nuestros hermanos que vienen en camino, te rogamos que les traigas con bien, que pronto puedan estar con nosotros y regocijarnos también en estudiar y aprender de tu palabra. Gracias una vez más y rogamos tu bendición no solo para esta sesión, sino para las futuras, y que el crecimiento en esta iglesia pueda ser evidente, Señor, y pueda ser para honra y gloria de tu nombre y para luz a los que están perdidos allá afuera. Señor, te lo rogamos, te lo suplicamos y al mismo tiempo te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que muchos o la mayoría ya tienen el material. Entonces, no sé, alguien, levanten su mano, si alguien pudo ojear un poquito el material. Repito, es un material un poquito grande, pero si alguien lo pudo ojear durante estos días o estas par de semanas anteriores que se comenzó a distribuir, por favor levanten su mano. Si lo comenzaron a ojear, qué bien, gracias a Dios. Entonces, más o menos, y como ya lo mencioné hace un momento, ya sabemos que se trata el material acerca de conocer a Dios, conocer un poco más de Dios. Y quiero solamente leer un par de párrafos de la sección de la introducción. Así que si quieren abrir su manual ahí en la introducción, en la página número 1, y solo quiero mencionar algo muy breve. Sería bueno que durante el resto de la semana, sobre todo quienes no lo hayan hecho, quienes no lo hayan ojeado, puedan leer nuevamente este material, la introducción, para saber cuál es el propósito de estudiar este material. Y ojalá que también todos tengamos el deseo, el anhelo y la motivación necesaria para ir leyendo de antemano las lecciones, para que cuando vengamos aquí y estemos desarrollando la lección podamos participar, podamos contribuir, colaborar para enriquecer este estudio. Entonces, repito, ¿por qué es importante conocer al Dios vivo? ¿Por qué es importante tener un estudio de quién es Dios? Ahí en el primer párrafo de la introducción, la última frase del primer párrafo dice, y eso es lo que quiero resaltar para comenzar: las Escrituras nos mandan a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y adorar a Dios tanto en espíritu como en verdad. Esa primera frase, amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, fue una ordenanza directa del Señor Jesús. Ahí está la referencia del versículo, Mateo 22:37, y creo que muchas veces lo hemos escuchado. Debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Pero ¿cómo podemos amar a alguien con esa intensidad, con todo nuestro corazón,
toda nuestra alma y toda nuestra mente si no tenemos un conocimiento preciso, adecuado, profundo de quién es Dios. Y no solamente se trata de amarlo a nuestra manera o en nuestra capacidad, sino de amarlo de la manera en que Él pide que lo amemos. Y por supuesto, cuando sabemos que las exigencias que Dios da para el ser humano, aún para los cristianos, para los hijos de Dios, son altas, son perfectas y muchas veces algunas de ellas quizá quedan fuera de nuestro alcance, pero con la ayuda y por el poder de su Santo Espíritu podemos llegar a amarlo de esta manera, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Pero por eso es importante y por eso es necesario que el cristiano, que los que nos decimos ser hijos de Dios, podamos conocer más a fondo quién es Dios, para poder llevar a cabo este principio que Dios mismo, que el Señor Jesucristo ordenó, repito ahí en Mateo 22:37. Y la segunda parte dice, y adorar a Dios tanto en espíritu como en verdad. Recordamos lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana ahí en el pozo, ¿verdad? Debemos adorar a Dios tanto en espíritu como en verdad. Muchos de los judíos lo pretendían adorar por tradición, bajo ciertas reglas que ya les habían impuesto otras religiones de ahí mismo del judaísmo, y pretendían adorar a Dios, pero lo hacían muchas veces ya de manera mecánica, superficial, pero no era una adoración verdadera, no era una adoración que Dios realmente estaba recibiendo. Adorar a Dios en espíritu como en verdad implica un conocimiento, repito, de quién es Dios, de cómo es Él y de todo lo que Él representa. Quiero continuar. Hay mucho que profundizar en cada oración, en cada reflexión que podemos tener, pero el tiempo está en contra nuestra. Así que voy a pasar ahí de inmediato al siguiente párrafo y solo voy a leer la primera frase. El estudio de la doctrina es tanto una disciplina intelectual como devocional. Es una búsqueda apasionada de Dios que siempre debe llevar al estudiante, a cada uno de nosotros, a una mayor transformación personal, a la obediencia y a una adoración sincera. Estudiar esta doctrina de conocer más al Dios vivo es algo intelectual, pero también al mismo tiempo devocional. Debe ser parte de nuestra vida, parte de nuestra formación como cristianos, como hijos de Dios, parte de nuestro crecimiento y de nuestra madurez, y eso nos va a llevar a amarle, a adorarle de una manera más agradable a Él. Continúa diciendo Paul Washer, es una búsqueda apasionada de Dios que siempre debe llevar al estudiante a una mayor transformación personal. Esto es importante, marcar este principio es importante. Vamos a estar estudiando acerca de conocer al Dios vivo, pero repito, no solo se trata de llenarnos de información, de conocer ideas o conceptos nuevos, sino que esto que aprendamos tiene que reflejarse en una transformación de nuestras vidas. Y obviamente es una transformación para bien, es un crecimiento espiritual. Al conocerlo más, nos vamos a estar acercando más a Él y vamos a conocer de qué manera agradarle mejor cada día. Por lo tanto, esto, repito, se debe reflejar en una transformación de nuestras vidas. Y creo que somos conscientes como hijos de Dios que fallamos, que muchas veces damos oportunidad, ocasión a la carne, que en lugar de dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo, muchas veces pretendemos seguir guiando nosotros nuestras vidas. Sí, estamos felices y contentos con aceptar la salvación del Señor, pero nos rehusamos muchas veces a recibir y aceptar su señorío en nuestras vidas. Somos conscientes de ello, ¿verdad? Si somos sinceros. Pero conocer al Dios vivo nos tiene que llevar a una transformación personal, a ceder cada vez más el control de nuestras vidas al Espíritu Santo y negarnos a nosotros mismos. Y por lo tanto, esto nos debe llevar a una mejor obediencia a Dios, lo cual se reflejará en una adoración sincera hacia Él. Entonces,
solo quería remarcar estos principios de ahí de la introducción de nuestro material y quiero que los tomemos en cuenta. Estamos estudiando o vamos a esforzarnos en estudiar al Dios vivo, pero esto tiene que ser visible en nuestras vidas. No solo es conocimiento intelectual, tenemos que llevar ese conocimiento a la práctica. Página número 2 de la introducción, y el autor Paul Washer pone ahí como título Método de estudio, y solo quiero repasar rápidamente. La primera frase dice: el principal objetivo de este estudio es que el alumno tenga un encuentro con Dios a través de su palabra. Encontrarnos con Dios. ¿Y cómo lo encontramos? De la manera en que Él se ha revelado. A través de su palabra es la mejor manera de conocer a Dios. Mientras más cerca estemos de su palabra, mejor vamos a poder conocer al autor de este libro, al autor de la Biblia. Por esa razón, este libro ha sido diseñado, el manual, ha sido diseñado con las siguientes características. ¿En qué está fundamentado este manual que vamos a estar estudiando? En primer lugar, es bíblico, es decir, que está basado en la convicción de que las Escrituras son la palabra de Dios inspirada e infalible. Y eso es algo muy, muy importante, que todo lo que pretendemos estudiar para nuestra edificación espiritual tiene que ser bíblico, tiene que ser basado en principios bíblicos, en enseñanza extraída de la palabra de Dios. Entonces eso es una característica de este manual, es bíblico. Segunda característica, es dinámico. Este libro contiene 47 lecciones y cada una trata de forma específica un aspecto de la naturaleza y de la obra de Dios. Tercera característica de este manual, es reflexivo, y con ello nos anima a que cada uno de nosotros podamos meditar sobre cada texto y a escribir una reflexión personal al respecto. Entonces, repito, no solo se trata de ir leyendo, de ir contestando y de encontrar la respuesta en la palabra de Dios, sino que esto nos debe llevar a meditar y a reflexionar, y eso nos debe llevar a la aplicación de la enseñanza, de lo aprendido a nuestra vida cristiana, a nuestra vida práctica. Y por último dice que es adaptable. Esa es otra característica de este manual. Esta guía de trabajo puede usarse de forma personal, en forma de discipulado, en grupos pequeños o en clases de escuela dominical. Entonces, repito, es un material dinámico, se puede estudiar de diferentes maneras. En este caso lo vamos a estar estudiando aquí en nuestro discipulado los domingos en la mañana, pero repito, entre semana ustedes también lo pueden estudiar de manera individual. Pueden llevarlo a cabo con sus familias, pueden implementarlo con algún conocido, con alguien a quien quieran discipular. Es un material excelente para ello y eso va a enriquecer nuestro aprendizaje, nuestro estudio de este material. En la tercera hoja, bueno, ahí al final de la segunda hoja de la introducción dice herramientas y nos muestra más recursos disponibles que pueden estar disponibles a nuestro alcance, y está una lista de muchos libros que Paul Washer recomienda para ayudarnos junto con este manual y por supuesto basados en la palabra de Dios, a conocer mejor a este Dios vivo. Y está una lista grande de libros, y esa es la recomendación de Paul Washer. Y además de esos libros que están listados ahí en la página número 3, yo también les voy a recomendar un par de libros muy buenos que no aparecen ahí, pero que yo ya he tenido la oportunidad de leer y creo que también pueden ser muy, muy útiles para acompañar este estudio que vamos a estar llevando en estos domingos. Y las recomendaciones son estas. Si pones la postal, la 1, son estos libros. El libro Yo Soy del pastor Miguel Núñez. Yo soy el Dios que te transforma, en donde el pastor Miguel Núñez desarrolla muchos de los atributos de Dios y los lleva un poco a fondo acerca de esos atributos, y eso nos lleva a un conocimiento profundo de Dios, de quién es Dios, de cómo Él manifiesta cada uno de sus atributos. Y eso es un libro que nos reta a vivir una vida cercana a Dios, de conocer a Dios gradualmente, pero
constantemente. No hay un momento en que terminaremos de conocer a Dios por completo, pero este libro nos reta y nos ayuda a conocer cada día más a Dios, y hasta el final de nuestras vidas necesitaremos conocerle. Y el otro libro que quiero recomendarles, y que justo todavía no lo acabo, pero lo que he leído hasta ahorita, de verdad que es un excelente libro, Conocer a Dios, de J.I. Packer. Y de igual manera también desarrolla temas acerca de los atributos de Dios, de quién es Dios, de cómo conocerlo mejor, y de cuán privilegiados y bendecidos somos nosotros por conocer a ese Dios vivo. Y quiero leerles solamente un par de párrafos de cada uno de estos libros para que se animen a buscarlos también. En el primer libro, Yo soy, de Miguel Núñez, en el capítulo 1 vamos a encontrar las siguientes frases. Está un poquito larga, pero quiero que pongas atención porque es importante. Dice Miguel Núñez: la mayor necesidad del ser humano y de la Iglesia de Cristo es conocer el carácter de Dios. El eclipse espiritual que estamos experimentando es resultado de cuán lejos está la humanidad del Dios que le dio origen. El hombre se apartó de su creador y entonces, como consecuencia de ello, su creador se apartó de él. Esto explica el caos global que vemos en nuestros días. Sin importar a qué ámbito de la sociedad dirijamos nuestra atención, a nivel de las vidas individuales, de las familias, de la sociedad civil, de las instituciones, de los gobiernos o de cualquier otra, nada parece funcionar adecuadamente, ya que un mundo sin Dios es un mundo sin orden. El pastor Miguel Núñez nos dice que las circunstancias, las condiciones en las que el mundo vive actualmente, y tristemente también muchas de las condiciones en que muchas iglesias que dicen ser cristianas viven, es reflejo de una cercanía con Dios, o por el contrario, de un alejamiento de ese Dios que nos ha salvado. Y en la sociedad podemos ver eso de manera muy clara, ¿verdad? En la sociedad es muy evidente cómo el mundo que no le ha conocido cada vez se está alejando más de Dios, y en ese alejamiento está recibiendo su propia retribución, la justa retribución. Y podemos leer Romanos 1 ahí para entender un poquito de por qué la sociedad cada vez está peor, porque ha decidido rechazar a Dios y cada vez alejarse más de Él. Y repito, en muchas de las iglesias que se dicen cristianas, pueden verse las dos esferas o los dos ámbitos, tanto las iglesias que se esfuerzan, que nos esforzamos, quiero expresarme de esa manera. Creo que con la ayuda de Dios, en primer lugar, con la guía del Espíritu Santo, tratamos, Iglesia Benecer, de buscar a Dios, de buscar ser cercanos al Señor, y vemos su bendición, vemos su gracia, su misericordia en nuestra vida, en la vida de nuestras familias, en nuestra iglesia, y eso es maravilloso. Pero también vemos otro tipo de iglesias que tristemente han optado por no ir a un conocimiento profundo de lo que es Dios, de quién es el Dios vivo, y han recibido también una respuesta en ello, en ese alejamiento o en ese no desear conocer profundamente a Dios. Entonces, repito, eso es importante. Y en el segundo libro, en el de Conocer a Dios, hay una frase que escribe J.I. Packer citando a Charles Spurgeon. Así empieza su libro J.I. Packer, Conocer a Dios, diciendo algo que ya había dicho hace muchos años. Charles Spurgeon dice: alguien ha dicho que el estudio apropiado de la humanidad es el hombre. No voy a negar este concepto, pero pienso que es igualmente cierto que el estudio apropiado para el cristiano es la deidad, es decir, es Dios. Ese es el estudio adecuado, apropiado para los cristianos, para la iglesia de Cristo. ¿Qué debemos estudiar? ¿Quién es Dios?
la ciencia más elevada, la especulación más encumbrada, la filosofía más vigorosa que puedan jamás ocupar la atención de un hijo de Dios es el nombre, la naturaleza, la persona, la obra, los hechos y la existencia de ese gran Dios a quien llaman Padre. Eso decía Charles Spurgeon, llamamos a Dios Padre, pero ¿qué tanto le conocemos? ¿Cuán cercanos estamos a Él, conociéndole? Y una vez que le hemos conocido, quizá poco, quizá mucho, pero de ese conocimiento que hemos adquirido, ¿cuánto realmente llevamos a la práctica? ¿Cuánto practicamos para agradar a aquel, como termina diciendo Charles Spurgeon, para agradar a Él a quien llamamos Padre? Es interesante. Entonces quiero quedarme con esas reflexiones de estos dos libros y repito, espero que nos animen, que nos ayuden que nos motiven a buscar, aprender más de Dios, conocer más de Él y tener una cercanía más hacia Él. Entonces vamos a ir, ya me extendí mucho con la introducción, pero vamos a ir a nuestra primera lección. Espero que nos dé tiempo finalizarla el día de hoy, aunque más que finalizarla, el propósito es analizar, el propósito es profundizar lo más que se pueda. Entonces pasamos a nuestra lección 1, página número 9, y nuestra lección, nuestro manual, repito, se llama Conociendo al Dios Vivo. Lección 1 se llama El conocimiento de Dios. Y como subtítulo encontramos ahí que dice, refiriéndose a ese conocimiento de Dios, que es el más elevado de todos los conocimientos. Y ya leímos algo relacionado con eso, ¿verdad? Y comienza diciendo Paul Washer con esta pregunta: ¿dónde debería comenzar el creyente su estudio del cristianismo? La respuesta es sencilla, aunque no es siempre obvia para todos. El cristianismo es primera y principalmente acerca de la persona y la obra de Dios. Por lo tanto, deberíamos comenzar nuestro estudio con Él, con la persona de Dios, con su obra. Debemos conocerla a detalle. Punto número 1, vamos a buscar en nuestras Biblias según Jeremías 9, 23 y 24. ¿Qué es lo que dice? Jeremías 9, 23 y 24 dice así: así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. ¿Cuál es el conocimiento más importante, más esencial que alguien puede tener? Conocer a Dios. Es lo más sublime, es lo más alto a lo que un hijo de Dios, a lo que un cristiano podemos aspirar. Me viene justo ahorita a la mente un canto, creo que no lo tenemos en español, creo que no, hasta el momento no recuerdo haberlo escuchado en español, yo lo he escuchado en inglés, pero dice, postrado ante tus pies, obviamente refiriéndose al cristiano postrado a los pies del Señor, de Dios, es el lugar más alto que puedo yo tener. Postrado ante tus pies es el lugar más alto que puedo yo tener. Ese es el estudio más sublime que podemos tener, conocer la persona de Dios, conocer la obra de Dios, y sabemos parte de esa obra que es la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas, y que es algo que atesoramos, que valoramos, que es lo que nos tiene aquí. Pero no solo hizo eso el Señor, no solo eso es la obra de Dios, es parte de una obra maravillosa, pero todo es obra de Dios, la creación, su amor, su soberanía, su justicia en la tierra, aun cuando aparentemente nosotros no la podemos ver, aun cuando aparentemente el mundo no la ve, Dios gobierna con justicia sobre la tierra. Y es importante estudiar la persona de Dios. Repito, dice esta pregunta: ¿cuál es el conocimiento más importante, más esencial? La persona de Dios, conocerle a Él. Repito, y dice Jeremías, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico en sus riquezas.
Todas esas cosas, la sabiduría humana, el poder que alguien puede llegar a tener, las riquezas, las posesiones que podemos llegar a adquirir, no nos podemos gloriar en ello. Eso es algo vano en, en la esfera espiritual. Eso no vale nada delante de Dios. ¿De qué sirve que lleguemos con Dios y le digamos, es que tuve mucho conocimiento humano, es que llegué a tener mucho poder sobre la tierra, es que llegué a tener muchas riquezas y muchas posesiones? ¿Eso nos valdrá de algo delante del Señor? Todo eso es vano. Y recordamos de dónde viene la palabra vano o vanidad. Vacío, algo hueco, algo que no tiene relleno. Todo eso es vano, todo eso que mucho del mundo valora, que tiene en alta estima, resulta que es vano, que es algo hueco, algo sin sentido. Pero dice Jeremías en el versículo 24, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, ¿de qué? De entender y conocer, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. Conocer a Dios y entender sus principios, sus propósitos, sus deseos para nuestras vidas. Conocer la persona y el carácter de Dios es algo importante. Y después de poner ahí nuestra respuesta en las líneas que aparecen ahí en nuestro manual, encontramos una nota en donde se hace referencia a los atributos de Dios. Si pretendemos conocer a Dios, tenemos que conocerle en todas sus esferas, en todos los aspectos de lo que Dios es, y entonces tenemos que mencionar el punto de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? Son las características que Él tiene, las características que Él manifiesta. Hay una traducción de la Biblia, no recuerdo justo ahora cuál es, pero en versículos en donde se menciona los atributos de Dios, esa traducción traduce las perfecciones de Dios, refiriéndose a los atributos incomunicables de Dios. ¿Sabemos cuáles son los atributos incomunicables de Dios? Son las características que únicamente le pertenecen a Dios. Hay atributos comunicables y hay atributos incomunicables. Por ejemplo, ¿cuáles son los atributos o algunos de los atributos comunicables de Dios? Bueno, primero mencionemos atributos. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Justo, santo, ¿qué más? Todopoderoso, omnisciente, omnipotente, infinito. Muy bien, ahora, de esos muchos atributos que ya mencionamos, algunos se clasifican en comunicables y otros en incomunicables. ¿Cuáles pueden clasificarse en comunicables? Los atributos comunicables son los que Dios comparte, en este caso con su creación, en este caso con nosotros. Por ejemplo, uno de los atributos comunicables de Dios es el amor. Porque Dios nos creó a nosotros también con la capacidad de amar. Si bien no podemos amar en la medida o en la capacidad que Él ama, sí nos ha dotado de esa capacidad. Por lo tanto, ese atributo del amor de Dios es parte de los atributos comunicables, porque los comparte con nosotros. ¿Cuáles son o pueden ser otros de los atributos comunicables de Dios? El amor es uno de ellos, ya lo dijimos. ¿Cuál otro? El perdón. Nosotros también somos capaces de perdonar. ¿Qué más? La santidad, es verdad. La bondad, justicia, sí, también. Muchos de esos son Todos esos son atributos comunicables, aunque, repito, muchos de ellos, el ser humano no tiene la capacidad de ejercerlos en la misma medida en que Dios los ejerce. Dios lo hace de manera perfecta, de manera al 100%, y nosotros muchas veces los ejercemos solo en parte, parcialmente, pero siguen siendo atributos comunicables de Dios. Y ahora, ¿cuáles pueden ser algunos de los atributos incomunicables de Dios? Infinito, omnipresente, omnipotente, omnisciente,
Y también podría entrar ahí algún aspecto de la santidad de Dios en su más alto grado. Solamente Él puede ser completamente santo, completamente puro, a pesar de que nosotros podemos llegar a ser en parte santos y justos y otros atributos que Él comparte con nosotros. Entonces, conocer a Dios es también conocer los atributos que le caracterizan a Él. Debemos saber, debemos conocer cuáles son los atributos que Él comparte con nosotros y en qué medida cada uno de nosotros podemos llegar a desarrollar esas características, esos atributos, y deben ser con el propósito de reflejarle a Él, de manifestar que le conocemos a Él. Entonces, regresamos a nuestro manual y repito, ahí en la nota dice, los atributos de Dios se refieren a sus características fundamentales, permanentes e inmutables, es decir, quién es Él realmente. Debería ser obvio que el conocimiento más importante que podemos tener es el conocimiento de Dios, es decir, conocer a Dios. Como cristianos deberíamos dedicar nuestras vidas al conocimiento de Dios y a darlo a conocer. Sabemos que tenemos un Dios infinito, como ya lo mencionamos, ¿verdad? Parte de sus atributos incomunicables. Él es eterno, Él es infinito. Él es un Dios superior, Él es un Dios que no cabe en nuestra mente, lo hemos mencionado en muchas otras ocasiones. Es un Dios que no puede caber dentro de una mente humana, ni siquiera de todas las mentes de toda la humanidad. Es un Dios grande. Y el hecho de que ningún ser humano pueda tener la capacidad de conocer completamente quién es Dios, cómo es Dios, cuál es la persona de Dios y cuál es por completo la obra de Dios, no es algo que nos deba frustrar, no es algo que nos deba desanimar, porque muchas veces así sucede. Es que yo no tengo la capacidad de conocer a Dios y por lo tanto no, mejor opto por irme por creer que quizá no es verdad. Es demasiado fantasioso para creer que es verdad. Pero también podríamos tomar el otro camino de pensar, qué maravilloso, qué increíble que podamos tener un Dios tan grande, tan incomprensible, que obviamente no podemos encerrarlo en nuestra propia mente humana. Qué maravilloso que por más que un ser humano pueda llegar a desarrollar su intelecto, su sabiduría, su conocimiento, aún así no puede ser capaz de comprender todo lo que es Dios. Es decir, que Dios es tan grande que no cabe en un concepto humano, en una idea humana. Dios es así de grande y eso debe maravillarnos, debe asombrarnos todo el tiempo. Y entonces, si Dios es así de grande, si Dios es tan infinito, tan majestuoso, tan fuera de nuestro alcance, ¿cuánto nos llevaría a poder conocer un poco acerca de Dios? Mucho, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo creen que nosotros podríamos, como seres humanos, como cristianos, como hijos de Dios, aún contando con la ayuda de Dios, cuánto nos llevaría a cada uno poder llegar a llenar nuestra mente del conocimiento de Dios? No a que todo lo que es Dios quepa en nuestra mente, sino que toda nuestra mente esté llena de Dios. ¿Sí me explico? ¿Cuánto podría llevarnos? Toda la vida. Y aún así, creo que no sería suficiente el tiempo que Dios nos pueda permitir para llenar nuestra mente de lo que Él es. Alguna vez les puse una ilustración, imagínense que estamos frente al océano y todo el océano representa lo que es Dios y bueno, el océano tiene un límite, ¿verdad? Entonces, no todas las ilustraciones son muy adecuadas, pero imaginemos que todo el océano representa lo que es Dios o el conocimiento de Dios y que nosotros le quitamos una cubeta o quizás hasta un tinaco de agua a ese océano. ¿Qué tanto le quitamos al océano de agua? Nada. Ni una gota, ni una gota. Pero esa cubeta, ese tinaco puede estar lleno de esa agua, de ese océano, ¿cierto? Lleno hasta su capacidad total. Entonces imaginemos que nuestra mente es como esa cubeta, ese recipiente. Podemos llegar a llenarlo, no es sencillo, no es fácil y ya lo mencionamos, ¿cuánto podría llevarnos?
toda la vida, toda la vida. Y es a lo que se refiere este comentario. Como cristianos deberíamos dedicar nuestras vidas al conocimiento de Dios y también deberíamos dedicar nuestras vidas a darlo a conocer. Lo poco que vayamos comprendiendo, que vayamos entendiendo de Dios, es bueno, y como lo aprendíamos en nuestro material anterior de Nueva Vida en Cristo, dedicado a las misiones, es importante también dar a conocer lo que nosotros vamos aprendiendo acerca de Dios, acerca de la persona de Dios, acerca de la obra de Dios. Entonces, tenemos una tarea nada sencilla. Conocer a Dios es importante, es bueno, es sumamente beneficioso para nosotros y repito, es lo máximo que como cristianos, como hijos de Dios, podemos aspirar. Postrado ante tus pies es el lugar más alto que puedo tener. Elo, un comentario. Lo que es Dios. Sí, 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 recordamos ese canto, ¿verdad? Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, aún así no sería suficiente para escribir acerca de quién es Dios, acerca de la obra de Dios. E incluso el apóstol Juan, me viene ahorita a la mente el apóstol Juan al final de su evangelio, escribiendo acerca de la vida de Jesús, de la vida terrenal. ¿Se acuerdan qué es lo que dice el apóstol Juan al final de su evangelio? Que si existieran todos los libros en el mundo para llenar de historias de Jesús, ni aún así sería suficiente, ¿cierto? Vamos a continuar con nuestro material al final de la página 9, punto número 2. Dice, el conocimiento de Dios comienza con sus atributos, pero no se detiene allí. También incluye el conocimiento de su voluntad. ¿A qué nos exhorta Efesios 5:17 con respecto a esta verdad? Efesios 5:17. Dice, así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y continuamos ahí en nuestra siguiente página, inciso A, y es la repetición de ese texto. Dice, así pues, no sean, ¿qué? Insensatos. Yo lo estoy leyendo en Nueva Biblia de las Américas. Dice necios, pero es otra manera de entender la insensatez como necedad, como terquedad de parte de nosotros, ¿verdad? Así que no seamos insensatos o no seamos necios, sino seamos, ¿qué? Entendidos, sino que entiendan qué es lo que debemos entender, la voluntad del Señor. ¿A qué se refiere esta palabra, voluntad del Señor? Tenemos ahí una nota después de este inciso A. La voluntad de Dios se refiere a sus propósitos, a sus planes y a sus deseos, obviamente, para nuestras vidas. La voluntad de Dios son los propósitos, son los planes, son los deseos de Dios para nuestras vidas. Y obviamente no podemos comprender por completo, repito, porque es un Dios grande, un Dios majestuoso, no lo podemos encerrar en nuestras mentes y por lo tanto conocer su voluntad puede llegar a ser un tanto ambiguo o un tanto inquietante para nosotros, porque si Dios es un Dios grande, un Dios que no podemos encerrar en nuestras mentes, conocer su voluntad, entonces quizá también no sería una manera tan sencilla en la cual nosotros podamos lograr descifrar específicamente cuál es la voluntad de Dios. Sin embargo, Dios ahí en su palabra también ha revelado de qué manera nosotros podemos orientarnos, de qué manera nosotros podemos guiarnos para conocer, para identificar cuál es el camino de esa voluntad del Señor, de cumplir con sus propósitos, de seguir sus planes y sus deseos. Y me llama la atención, ahorita voy a mencionar ese versículo al que me estoy refiriendo, pero repito, aquí encontramos esa definición de voluntad de Dios como los propósitos, los planes y los deseos de Dios. Es decir, la voluntad de Dios tiene que ver con lo que Él ha determinado, sus propósitos, con lo que Él ha trazado
para nuestras vidas, esos son sus planes, pero también con sus deseos, y eso se refiere a lo que a Él le agrada, a lo que a Él le satisface, le complace. Y eso nosotros debemos encerrarlo. Cuando pensemos en la voluntad de Dios, tenemos que pensar, si algo que yo quiero, si algo que yo busco pueda estar dentro de la voluntad de Dios, tiene que cumplir con esto: ser parte de los propósitos de Dios, ser parte de los planes de Dios y ser parte de los deseos de Dios. Y ahora sí, regreso al punto: ¿cómo podemos ayudarnos? ¿Cómo Dios nos ayuda a conocer, a entender cuál es el camino de su voluntad? Sí, exacto, a través de su palabra. Y hay un versículo que dice cuál es la voluntad del Señor. Repito, no es que encierre por completo el concepto de lo que determina la voluntad por completo de Dios, pero nos traza el camino. La voluntad de Dios es vuestra, ¿se acuerdan? Santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que nos lleva a nosotros a ser más santos, lo que nos lleva a nosotros a acercarnos más a esa santidad de Dios como atributo. Cuando tú te encuentres pensando si algún plan, algún proyecto que tú estás queriendo llevar a cabo, si está dentro de la voluntad de Dios, piensa en esto. Piensa si eso te va a llevar a ser más santo, si eso te va a hacer crecer en santidad. Si ese plan, si ese proyecto, si esa duda que tú estás teniendo de si es la voluntad de Dios o no, no te está llevando a la santidad, la voluntad de Dios es muy clara. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Acercarnos, a parecernos a cómo Dios es santo. Eso es parte de su voluntad. Eso es parte de cumplir sus propósitos, sus planes y los deseos de Dios, lo que a Él le agrada y le complace. Continúa diciendo esta nota acerca de la voluntad de Dios. Estamos llamados a buscar la voluntad de Dios y vivir conforme a esta. En las Escrituras, la palabra insensato es un término moral. No se refiere a una persona que no es inteligente, sino a alguien que no reconoce la importancia de conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. Repito, no es sencillo conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero la misma palabra de Dios, Dios mismo a través de su palabra nos orienta, nos guía a cómo encontrar su voluntad, a qué camino seguir, qué direcciones tomar para andar en su voluntad. Me imagino, no sé, me vino ahorita a la mente cuando generalmente vamos a los estacionamientos y si a algunos nos cuesta estacionarnos o salir de un cajón de estacionamiento, pues existen estas personas, ¿verdad?, que se acercan y que nos ayudan a dirigirnos y nos dicen si todavía tenemos espacio o si ya le pegamos al otro coche. Pero ellos nos van guiando, nos van dirigiendo, nos van ayudando a lograr nuestro objetivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad precisa y exacta de Dios? La misma palabra de Dios nos va guiando, nos va llevando. Si algo te está llevando a la santificación, eso está dentro de la voluntad de Dios. Pero si algo te está alejando de ser más santo, de practicar más la santidad, eso ya está fuera de la santidad de Dios. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta de lo que hemos mencionado y visto hasta ahora? Pensé que iba a ser un poco más rápido, pero repito, creo que vale la pena profundizar un poquito. Nos vamos a llevar más tiempo del que pensemos y creamos en terminar este manual, pero créanme que va a valer la pena. ¿No hay ningún comentario? ¿Continuamos? Bueno, ahí en nuestro manual, punto número 3. Según las palabras de Jesús en Juan 17:3, ¿qué es la vida eterna? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien has enviado. Ah, Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra a llevar a cabo la obra, el plan que Dios le había ordenado, eh, lo hizo con el propósito de salvarnos, de rescatarnos de la perdición eterna y por el contrario, además de rescatarnos, ¿qué beneficio obtenemos? La salvación. ¿Y qué más? ¿Qué más nos promete el Señor a su lado? Vida eterna. Y muchas veces pensamos, pues solamente vivir para siempre y sí, estar a su lado y cantarle y estar en el cielo y disfrutar de esas calles de oro y mar de cristal. Y creo que muchas veces, y seguramente todos, yo sí lo he hecho, nos hemos regocijado en esa esperanza, ¿cierto? En saber que tendremos vida eterna, no castigo eterno, sino vida eterna, en estar en el cielo a su lado y repito, disfrutar de esas bendiciones que sin merecerlas Él nos otorgará por la fe en Jesucristo. Y todo eso es bueno y todo eso es verdadero y será real. Él lo ha prometido y Él lo va a cumplir. Pero muchas veces, y repito, a mí me ha pasado, nos hemos limitado solo a eso, a esos beneficios que obtendremos, a solo esos beneficios que obtendremos. Pero aquí este versículo nos enseña un principio muy importante. ¿En qué más o principalmente en qué consiste esa vida eterna que con el sacrificio de Cristo Dios nos otorga? ¿De qué se trata la vida eterna? No solo de estar allá en el cielo, no solo de disfrutar de su presencia, no solo de cantarle, no solo de disfrutar esas mansiones que fue a preparar para nosotros, esas calles de oro, ese mar de cristal, sino sobre todo y por encima de todas las cosas, la vida eterna se trata de conocer a Dios, conocer más a Dios. Y ahí sí vamos a tener todo el tiempo del mundo, que creo que entonces el tiempo ya ni va a existir como tal, con minutos y segundos, pero vamos a disfrutar de la eternidad aprendiendo, conociendo más, maravillándonos más de la persona de Dios, de la obra de Dios en nuestras vidas. Y eso es algo maravilloso. ¿Me puedes poner otra vez el texto? Juan 17:3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti. Conocer a Dios es la vida eterna. Y Cristo nos regaló la vida eterna, ¿cierto? Cuando los cristianos recibimos, cuando creemos en el Señor, cuando entregamos nuestras vidas a Él, ¿para cuándo nos da la vida eterna Dios, el Señor? ¿Hasta que muramos, hasta que lleguemos al cielo, comienza nuestra vida eterna? Desde que entregamos nuestra vida a Él, Él nos promete que desde ese momento comienza nuestra vida eterna. Y por lo tanto, si la vida eterna se trata de conocer a Dios, de que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, tenemos que esperar hasta el momento de llegar al cielo para comenzar a conocer a Dios. No, tenemos que comenzar a vivir de esa manera, comenzar a crecer en nuestra vida eterna desde hoy, desde el momento en que recibimos esa vida eterna. Eso también es una responsabilidad del cristiano, del Hijo de Dios, comenzar a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la persona de Dios, de su obra. Yo escribí en esta parte, conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Ese es el único gran propósito de nuestra nueva relación como cristianos con Dios, el conocimiento amplio y profundo de la persona y del carácter de Dios. Además de haber sido reconciliados con Dios, después de ser sus enemigos y ahora ser llamados sus amigos, Jesús nos concede el privilegio de revelarnos y compartirnos todo acerca del Padre. Antes de conocer a Dios, estábamos enemistados con Él, ¿verdad? Le ofendíamos abiertamente. Aún hoy le seguimos ofendiendo, pero yo creo que en el cristiano debe ser de manera no intencional, pero aún llegamos a resbalar, llegamos a cometer pecados. Pero repito, esa condición en la que deliberadamente
muchas veces conscientemente, o la gran mayoría de veces de manera consciente, le ofendíamos, provocaba esa enemistad entre nosotros y Dios, y por lo tanto mandó al Señor Jesucristo a reconciliarnos, a quitar esa enemistad y a hacernos sus amigos. Y quiero que vayamos ahí a Juan 15:15, donde Jesús, hablándole a sus discípulos, les enseña esta verdad de manera muy hermosa. Juan 15:15. Ya lo tenemos ahí. Yo se los leo en Nueva Biblia de las Américas. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que, ¿qué? Lo que he oído de mi Padre. ¿Te das cuenta de este privilegio tan grande, tan maravilloso, tan hermoso? De que habiendo estado separados de Dios, enemistados con Dios, ahora hemos sido hechos cercanos y ahora nos acercamos a su mesa y comemos de lo que Él nos comparte. ¿Te imaginas tal cercanía? Yo también se los he mencionado a manera de ilustración anteriormente. ¿Cuántos de nosotros hemos en alguna ocasión tenido algún roce, alguna diferencia con alguien? Todos, ¿verdad? Todos en algún momento, en algún sentido, en algún grado, hemos tenido diferencias con alguna persona. Nos imaginamos esta escena de que nosotros, los ofendidos, tomemos la iniciativa de ir, de buscar a esa persona que nos ofendió, de perdonarle, de facilitarle la forma de perdonarlo y de que además de eso lo recibamos en nuestra casa y lo tratemos como a nuestro hijo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil para nosotros como seres humanos, pero es maravilloso que Dios, estando en esa condición, siendo Dios y siendo nosotros hombres pecadores, Él haya tomado esa iniciativa y Él haya llevado esa obra en nuestras vidas, de habernos reconciliado, de habernos facilitado la manera de darnos el perdón para quitar esa enemistad y ahora recibirnos en su casa y tratarnos de la manera que trata a su Hijo Jesucristo, a su amado, a su único, a su unigénito. Nosotros tenemos ese privilegio. Qué maravilloso que con esa amistad nueva que Dios ha establecido con nosotros, el Señor Jesucristo nos revela todo lo que ha oído del Padre, como dice, repito ahí, Juan 15:15. Qué maravilloso tener ese privilegio. Y después de ese punto número 3 tenemos una nota, vamos a leerla y creo que con eso vamos a finalizar. Dice, la vida eterna no solo se refiere a una cantidad de vida, es decir, a una vida sin fin en cuanto al tiempo, sino también a una calidad de vida. El gran propósito de la vida es conocer a Dios en una relación íntima. Entonces, repito, no solamente se trata de que nos imaginemos, soñemos, estemos esperanzados con pasar toda la eternidad en el cielo. Gloria a Dios por ello, gracias a Dios por ello. Pero no solamente disfrutaremos de eso, no solamente tendremos una vida sin fin, sino que tendremos una calidad de vida. Tendremos la oportunidad de seguir conociendo y seguramente con una mente renovada, con un cuerpo renovado, tendremos también, Dios nos dará la capacidad de conocerle aún mejor, pero será maravilloso seguir en el cielo por toda la eternidad aprendiendo de quién es Dios, de ese gran Dios que nos salvó, que nos rescató, que envió a su Hijo amado por amor a nosotros a sufrir lo que nos correspondía a nosotros para salvarnos de su propia ira justa, merecida sobre nosotros. ¿No te parece maravilloso eso? ¿No te parece increíble que vayamos a disfrutar de ello, de la presencia de Dios y del conocimiento de Dios cada, no sé si decir día, cada momento, cada minuto más en la eternidad, porque ya no habrá días, ni minutos, ni tiempo, pero sin parar estaremos aprendiendo más de quién es Dios, de cuán maravilloso es Él, de cuán amoroso es Él,
pero también de cuán santo es Él, de cuán justo es Él. Quería yo continuar, pero ya nos ganó el tiempo, pero también de cuán airado, quiero finalizar con esto, de cuán airado está Él en contra del pecado. Y por supuesto en aquel tiempo ya no habrá pecado, Él ya no lo va a permitir allá en el cielo. Pero repito, nuestra vida eterna, ¿cuándo comienza? No comienza cuando lleguemos al cielo, comienza hoy. Y conocer a Dios es conocer que Él es amor, que Él es bondad, que Él es misericordia, pero también conocer a Dios es conocer que Él es santo, que Él es puro, que Él es justo y que Él está lleno de ira en contra del pecado. Y solo quiero animarte a pensar en que cada vez que nosotros pecamos, aún por descuido, Él está airado en contra de nuestro pecado hasta que acudamos a Él y como Padre, ya no como juez, sino como Padre, pidamos perdón por ese pecado que cometimos. Por nuestro pecado hay consecuencias en nuestras vidas, porque esa es la justa ira de Dios sobre el pecado. Entonces, repito, quiero finalizar con esto. Quiero animarte a que el hecho de conocer al Dios vivo tiene que llevar la implicación de una transformación en nuestras vidas, como lo veíamos al principio. Por lo tanto, de buscar vidas más santas, de alejarnos más del pecado, de presentar batalla más férrea en contra del pecado. Vístete de la armadura de Dios, como veíamos en Efesios. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo, como veíamos en Gálatas, para pelear en contra del pecado, para darle oportunidad al Espíritu Santo de que Él nos guíe, de que Él nos gobierne y no ofendamos más a este Dios vivo, a este Dios grande. Que esto nos ayude a conocer más a Dios, a ser más conscientes de que debemos vivir agradecidos a Él y no pecando aún por descuido en contra de Él. Eso lo vamos a ver más adelante en el resto de nuestra lección, pero repito, hoy ya no nos da tiempo. Pero les animo a que en casa puedan, ojalá, seguir hojeando el material, seguir leyendo. Está muy práctico, no está difícil de contestar. Vale la pena tomarse el tiempo de leerlo, de anotar respuestas, y cuando vengamos aquí el próximo domingo podemos compartir, podemos retroalimentarlos y enriquecer la enseñanza que tengamos. Vamos a dar gracias a Dios y vamos a finalizar este tiempo. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por este tiempo en el cual hemos podido meditar en esta enseñanza, en conocerte a ti. Gracias por la oportunidad de permitirnos este estudio. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude, que nos anime, que nos rete, que nos redarguya para tomar con seriedad este estudio, para aprender más de ti, para hacernos más cercanos a ti, para conocerte más. Anhelamos, deseamos y necesitamos conocerte más y conocerte mejor. Ayúdanos, Señor, a que eso pueda ser realidad en nuestras vidas. Señor, derrama de tu bendición, de tu conocimiento, para que esta semilla que ha sido plantada germine y dé fruto por el poder de tu Santo Espíritu, para honra y gloria de tu nombre, para edificación de esta tu iglesia, tu cuerpo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron aquí presentes. Te rogamos todo esto y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, hermanos, por su atención y nos vemos en un par de minutos para nuestra reunión.